Y para comenzar, quiero presentarles a quien nos va a traer la palabra. No soy yo, ando corriendo, no soy yo, tranquilos. El pastor Carlos Lolet. Pastor Carlos, ven acá adelante. Te quiero decir un poquito sobre él. Mira, él viene de Reality Church en Miami. Dios te bendiga, papá. Gracias, hermano. Sí, ahorita les voy a dar un poquito más de eso. Pero fíjate lo que pasa. Hace rato hablamos de generosidad y cómo tú estás impactando el reino. Nosotros somos parte de lo que él está haciendo, que es plantando iglesias. Él acaba de celebrar 2 años, hace un mes, en la ciudad de Miami, en Reality Church. Puedes darle un aplauso al Señor por eso. El Señor sigue glorificándose. Y entonces Él nos va a estar trayendo su palabra. Está aquí su esposa con nosotros, Cassandra, y Él nos va a presentar a su familia. Carlos, bienvenido a casa. Perfecto, gracias, pastor. Bueno, buenas noches. Hace como 7 años que no predico en el idioma del cielo, en el español, ¿verdad? Así que de verdad es un placer estar con ustedes esta noche. Les presento a mi familia rápidamente. Van a ver que, ya van a ver la foto ahí. Mira, ahí estoy yo, venezolano. ¿Cuántos venezolanos hay aquí? Estamos en todas partes. Wow, qué chévere. Está mi esposa, que parece sueca, pero es mitad nicaragüense. Y también mis 2 niñas, que son afroamericanas. Pero bueno, es una bendición de verdad estar con ustedes esta noche. Y gracias de verdad por sus oraciones y por su generosidad. Como escucharon al pastor, básicamente parte de la razón por la cual estamos en el centro de Miami es por su generosidad, así que muchísimas gracias. Okay. Sí, denle gloria al Señor. Bueno, les cuento que cuando yo empecé a salir con mi esposa Cassandra, ya había aprendido inglés. Yo me mudé a los Estados Unidos más o menos a los 14 años. Y resulta que me esforcé bastante cuando era adolescente y tuve el chance de ser profesor de inglés en Brickell, que es en el centro de la ciudad. Y le estaba enseñando inglés a hombres y mujeres de negocios de diferentes corporaciones que vienen a Miami a hacer diferentes negocios. Además de darle clases de inglés a ellos, también le tuve que dar clases a bastantes niños. El único desafío, especialmente para una persona como yo, es que yo no crecí en los Estados Unidos. Entonces yo no me sabía todas las canciones, todas esas tradiciones de los chamitos, ¿entienden? ¿Verdad? Entonces la gente hablaba de que si un doctor Seuss, y yo dije, ¿qué médico es ese? Todo el mundo habla de ese señor en las Navidades. Resulta que era un personaje de ficción, ¿verdad? Que como el Grinch se había robado la Navidad. Pero bueno, entonces empiezo a enseñar en una clase. Me acuerdo que era un atardecer, y era una clase como de niños de 9 a 11 años, y me emocioné mucho porque ese día tuve que enseñar una historia que mis padres me enseñaron cuando estaba creciendo en Venezuela. Era la historia sobre la tortuga y la liebre. ¿La conocen? La tortuga y la liebre. Entonces empecé a decirle la tortuga y la liebre. Y estaba enseñándole en inglés. Entonces le empecé a decir, ok, así es como se dice tortuga. Y yo con ese orgullo les dije, digan conmigo, tortoise. Repitan, tortoise. Llego a la casa tan feliz. Y mi esposa, que es americana, yo le digo, bueno, mi vida me fue excelente hoy en las clases. Me dice, ¿por qué? Bueno, porque tuve que enseñarle a los niños en inglés la historia de Tortoise and the Hare. Y mi esposa me dice, Tortoise, what are you talking about? ¿Qué estás diciendo? Tortoise, eso no se pronuncia así. Eso se pronuncia tortoise. Tortoise. Imagínese usted, el ego de profesor de inglés mío, vine de la cima al hueco más profundo, emocional. Llego el próximo día a la clase y le digo a los niños, por favor, lean la pizarra. Y los niños empiezan a decir, tortoise. Yo le digo, no se pronuncia así. Se dice tortoise and the hare. ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es el punto? El hecho de que uno esté familiarizado con un tema no significa que realmente lo conozca. El hecho de que uno esté familiarizado
con un tema no significa que lo conozca. En mi experiencia, hay muchas personas de nuestros países y en los Estados Unidos que están familiarizados con el mensaje de Jesús, que lo conocen más o menos, pero cuando yo empiezo a hablar con las personas, me doy cuenta que de verdad no han leído las palabras de Jesús y que aunque están familiarizados con el mensaje, en realidad no han entendido a la persona de Cristo. Tú puedes estar familiarizado con Jesús y no conocerlo. Por eso es que hoy, a medida que veamos el texto aquí en Hechos capítulo 17, esto es lo que quiero hacer. Quiero invitarlo a que escuche atentamente a estas 4 verdades que nos van a ayudar a conocer a Cristo más profundamente y a entender su plan para nuestra vida. Amén. Hechos 17, si tiene una Biblia, por favor, puede ver el texto allá. Hechos 17, versículo 22. Así escribe Lucas en el libro de Hechos lo que estaba pasando con Pablo, versículo 22. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. El libro de Hechos documenta la historia de la iglesia y si ustedes han leído la palabra saben que Pablo era el pastor más famoso del Nuevo Testamento. Esto es lo que Pablo hacía. Él iba hacia una ciudad, empezaba a compartir las buenas nuevas de Jesucristo y empezaba a nuevas iglesias. Y cuando llega a Atenas, queda agobiado por la cantidad de ídolos que tiene la ciudad. En aquel entonces el centro de poder militar estaba ¿en dónde? Estaba en Roma. Pero el centro intelectual, el centro de las artes, el centro del atletismo se encontraba en Grecia, en Atenas. Y también era un lugar muy espiritual. Las calles estaban llenas de estos diositos. Entre la gloria de ese templo del Partenón que a veces uno ve en restaurantes griegos, ¿saben de lo que estoy hablando? Está el Partenón, estaba el Acrópolis y habían miles de ídolos adorados por la ciudad. Estaban unos filósofos que eran los epicureos. Los epicureos básicamente solamente les importaba el placer, porque ellos no creían que los dioses querían estar involucrados en la vida humana. También estaba otro tipo de filósofos, los filósofos estoicos. Esta era la gente que buscaba ser virtuosa en todo sin sentir nada. Ni dolor, ni placer, solamente querían virtud. La gente de Atenas no era tan diferente como la gente aquí en Houston. Había gente que buscaba placer, había gente que buscaba virtud. Era un sitio muy cosmopolita, ¿verdad? Había gente de todas las naciones que se habían reunido aquí en Atenas y hablaban muchísimos idiomas, eran inteligentes y educados y era un pueblo que adentro de su corazón tenían un anhelo, el anhelo humano, el deseo de uno que tiene de conocer a Dios. Porque en cada humano, si usted está aquí esta noche y no conoce a Jesús, está básicamente eres escéptico o de repente estás interesado en el mensaje de Cristo, cada persona tiene un deseo adentro de su corazón. Tiene un anhelo de saber por qué está en este mundo. Cada persona desea saber cuál es su propósito. Cada persona desea saber de dónde venimos. Y ese anhelo fue demostrado aquí en Atenas cuando ellos construyeron un ídolo que decía un Dios desconocido. Pablo nos dice quién es ese Dios desconocido en este texto. Curiosamente, esa palabra desconocido, esa palabra griega, es la misma palabra que significa agnóstico. Agnóstico, esa raíz griega significa básicamente desconocido. Y mira lo que dice Pablo aquí, en el versículo 23. Pues bien, les dice, eso que ustedes adoran
como algo desconocido, es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si se necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. ¿Okay? Puedo escribir esta primera verdad que encontramos aquí de Dios. Número 1, Dios no necesita nada de ti. Él no necesita nada de ti. Él es nuestro creador. Él nos da vida y aliento. Como seres humanos, nosotros no tenemos el poder para darnos vida propia, ¿verdad? Cuando mi abuela me dice, cuando estoy enfermo, mira, en mi vida, te voy a hacer una sopita de pollo. Ella no está creando nada, no está haciendo nada. Lo que está haciendo es básicamente combinando estos ingredientes, ¿verdad? Para hacer ese elixir divino y nutritivo que nos recupera. Nosotros no tenemos el poder de crear nada. Básicamente agarramos lo que ya está, nosotros tomamos lo que ya está creado y entonces somos creativos, ¿verdad? Cuando la NASA, yo sé que uno de los centros está aquí en Houston, manda a uno de esos transbordadores a otro planeta, lo hace no para crear vida, sino que lo hace para descubrirla, ¿verdad? El ser humano significa que no tiene el poder para darse uno mismo la vida, porque la creación proclama la gloria de Dios. El Dios bíblico no es como alguno de esos dioses griegos, ¿verdad? Los dioses griegos básicamente eran un medio hacia otra cosa. Por lo menos, era como que si tú estabas haciendo un negocio con estos dioses. Estaba la diosa Artemisa. La diosa Artemisa era la diosa de la prosperidad, la diosa del dinero. Entonces, si tú querías dinero o tenías una situación financiera difícil, ¿qué hacías? Ibas para el templo y le dabas una ofrenda a la diosa Artemisa. O la diosa Atenea era la diosa de la sabiduría, de la política. Si querías alguna bendición en esta área, le dabas una ofrenda a Atenea. Estaba Nike. Esa es la diosa ¿de qué? De la victoria, ¿verdad? Adorada por los atletas. Ella es la que te ayudaba a correr más rápido, saltar más alto, ¿verdad? Elevarte por encima de la competencia. Estaba Afrodita, la diosa de la belleza, de la fertilidad. Pero mi favorita era una diosa que se llamaba Cloachina, que era la diosa de las cloacas, las diosas del sistema de alcantarillas de la ciudad. No estoy seguro por qué la adoraban, pero la leyenda dice, ¿okay?, que para hacerle la ofrenda le encendían una vela en el baño y le cerraban la puerta. Mentira, ¿ok? Todos esos obviamente eran dioses que eran un medio hacia algo, ¿verdad? Eran un medio hacia la prosperidad. Pero Dios, el Dios de la Biblia no es un medio, es el fin. El Dios de la Biblia es tan increíble, tan trascendente que Él es la meta. Él no solamente es un medio a su prosperidad, Él es la persona que le damos gloria. Él no necesita que tú le rasques la espalda, ¿verdad?, para que Él te rasque la tuya. Él ofrece su gracia libremente. Él no necesita nada de ti. Nada de ti. Él te creó y te colocó donde estás con un propósito. Y así que quiero que observen esto. Él no necesita a nadie de ti. Número 2, ¿ok? Veamos el versículo aquí 27. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. La primera verdad es simple, Él no necesita nada de ti. Segundo, Dios no está lejos. Dios no está lejos. Algunas personas a veces ven y tienen una imagen de Dios como un abuelo que está en el cielo con una barba grande, con los brazos así. Sienten que Dios es inalcanzable, que siempre te está mirando para ver qué es lo que estás haciendo.
Pero ¿qué dice este versículo? El versículo dice que Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Dice el Salmo 145, versículo 18, el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Hay varias razones por las cuales mucha gente se siente alejada del Señor. Es posible que usted esté aquí y esté distraído. Se siente alejado porque está distraído, ¿verdad? Por el afán de la vida, porque le encanta ver Netflix por horas, porque está distraído por algún pecado. Por eso se siente alejado de Dios. Es posible que está alejado de Dios porque usted es escéptico, está curioso sobre el mensaje de Cristo, pero está lejos de Él. O de repente es posible que esté alejado de Dios porque se sienta indigno. Hay muchas personas que se sienten indignas del amor de Dios. Es posible que se sienta indigno por lo que ha hecho, por las decisiones que ha tomado. Me hace acordar de un show de televisión del presidente John Adams. Nos cuentan la historia de su hijo Charles, que fue un abogado educado en Harvard y resulta que toma decisiones en su vida. Primero se casa con el amor de su vida y parece que sus circunstancias están excelentes, pero empieza a tomar mala decisión y otra mala decisión y poquito a poco empieza a destruir toda su vida. Se muere de cirrosis hepática básicamente a los 30 años. En una de las escenas del show entra el presidente John Adams y ve todas las botellas de alcohol en su habitación. Agarra una de las botellas, la parte y le empieza a gritar a su hijo. Y esto es lo que le dice: tu mamá está agobiada por el dolor. Nuestra fortuna desperdiciada en un borracho y un tramposo. Y las últimas palabras que el presidente le dice a su hijo son: te rechazo. A veces hay personas que sienten que por las decisiones que han tomado, por el pecado que han cometido, que si se le van a acercar a Dios, cuando lo vean, de repente usted piense que cuando el Señor lo vea a usted, le diga: te rechazo. Pero lo que aprendemos en el Evangelio, que por la sangre de Cristo y por su sacrificio, cuando Él nos ve a nosotros y nosotros nos acercamos hacia Él, Él no nos dice: te rechazo, sino que nos dice: te rescato, te amo. Yo te vi en tu pecado y mandé a mi hijo a ser crucificado por él. ¿Y qué hizo Dios? Resucitó al tercer día para demostrarte el poder que tiene para limpiarte de ese pecado. No sé si usted se sienta indigno de su amor, pero quiero que piensen en esto. Pablo, que está escribiendo que está dando este sermón básicamente, era también alguien muy religioso, tenía un currículum increíble, un estatus lo máximo, pero también fue un criminal que persiguió y mató a cristianos. Pablo estaba espiritualmente muerto, pero este asesino, esta persona que cometió males indescriptibles contra los seguidores de Jesús, fue amado tanto por Dios que termina convirtiéndose. Se entrega su vida a Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios en su vida?
no solamente se convierte en cristiano, sino que Dios lo usa para escribir la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, para plantar iglesias y liderar un movimiento que cambió todo el mundo. Le digo eso porque usted puede estar aquí esta noche, se siente indigno, pero el Señor puede cambiar su lamento en alabanza. Él puede cambiar de una persona que no tiene propósito a darle un mundo de propósito. Ese es el tipo de Dios que nosotros vemos en la Biblia. Dios lo creó y lo colocó donde está para que pueda alcanzarlo y encontrarlo. Dios no se esconde de usted en esta noche. Al contrario, te creó para que tú lo anheles y lo encuentres. Está más cerca de lo que crees. Esto es una promesa que vemos aquí en Santiago capítulo 4, versículo 8. ¿Qué dice? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Hermanos y hermanas, Él no necesita nada de ti y Él también no está lejos. Él no está lejos. Acérquesele. Escuche a Pablo predicar, versículo 30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con su justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. ¿Cuál es la tercera verdad que aprendemos sobre Dios en este texto? Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de justicia. Llegará un día en el que todos estaremos delante de Dios y seremos responsables por las decisiones que hemos tomado. Pablo les dice a estos atenienses que Dios comanda a todos a que se arrepienten. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse básicamente es voltearse de la dirección y caminar hacia Dios. En vez de continuar en el pecado, en haciendo las cosas que estamos haciendo, nos damos la vuelta y confiamos en Dios. Amén. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Dios dice, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto de su Biblia, ¿verdad? Este es el orden de la creación, así es como he diseñado yo a la humanidad. El pecado dice, no me importa. Yo vivo como me da la gana. La esencia del pecado es la idolatría de nosotros mismos o de otras cosas. Es básicamente decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo conozco mejor que tú. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. Eso es la esencia del pecado. Ahora les comento, esta iglesia no es una iglesia de personas súper santas, ¿verdad? Que piensan que todo lo tienen bajo control. Amén. Pero sí es de personas que saben que necesitan de Dios, que necesitamos su misericordia y su gracia, ¿verdad? Dios nos da la oportunidad de tener buena relación con Él, porque Él es un Dios de justicia, nos va a juzgar al final y tenemos una oportunidad. La oportunidad es de recibir la gracia que Cristo nos da o de rechazarla. Ahora, hay muchas personas que creen que ellos se pueden ganar la gracia de Dios a través de buenas obras. Mucha gente asocia el cristianismo con rituales y con la idea de que, bueno, tenemos que hacer muchas buenas obras y de ser mejores personas para acercarnos a Dios, pero la Biblia es clara. La gracia no se vende. La gracia no se vende. Usted y yo no tenemos los recursos ni el dinero que necesitamos para comprar la gracia de Dios. Él es un Dios de justicia. Así que en vez de hacernos pagar por nuestros pecados, esto es lo que dice el texto. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. ¿Qué hizo Jesús por usted y por mí? Bueno, la primera verdad, Él no necesita nada de ti. Segundo, ¿verdad? Él es también un Dios de justicia. Él no está lejos. Nos podemos acercar a Él esta noche. Y la cuarta verdad que
que está en este texto es que Él resucitó entre los muertos. Él resucitó. Esto no es una fábula, esto es historia. La razón que estamos aquí como iglesia esta noche es porque no hay nadie en la tumba. Es porque Él resucitó. Nuestra fe está basada en evidencia. La razón por la cual nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Él es porque Él comprobó su victoria al resucitarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice un historiador de la Universidad de Cambridge, dice que el nacimiento y el ascenso de la iglesia sigue siendo un misterio sin resolver para cualquier historiador que se niegue a tomar en serio la única explicación ofrecida por la iglesia misma. El anhelo que tenemos de Dios, el anhelo que tenemos de lo divino, se satisface en la persona de Cristo. Estas son las buenas noticias, hermanos y hermanas. Él no está lejos, no necesita nada de ti, sino que nos dio su gracia, nos dio a su Hijo, Cristo Jesús. Él vivió la vida que usted y yo no pudimos vivir, sin pecado, y murió la muerte que nosotros debíamos morir por nuestro pecado. Y después Él resucitó al tercer día y todo el mundo fue cambiado. El mundo hoy mismo, estamos en el año 2023 porque Jesús vino hace 2000 años y resucitó. ¿Cómo respondo? ¿Cómo respondemos nosotros? Mira lo que pasa aquí en Hechos 17. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris y otros más. ¿Cómo respondemos a las verdades de Dios y de Jesús? Bueno, tiene una decisión que tomar. Puede burlarse de la resurrección, como se lo hicieron a Pablo, o puede entregarse. Podemos burlarnos o podemos entregarnos a Cristo Jesús. Es posible que usted se encuentre aquí en esta noche y, así como las personas que vemos en el texto, quiere explorar un poco más sobre el Evangelio de Dios. Luego en el versículo 34, esto es lo que vemos, que también hubo otra respuesta, ¿verdad? Hubieron personas que se unieron a la iglesia y que se entregaron a Cristo. Para algunos de ustedes en esta noche quiero invitarlos a que tomen una decisión. Es posible que están familiarizados con Cristo, pero que no lo conozcan. Es posible que crecieron en la iglesia, que crecieron escuchando al Evangelio, pero nunca conociendo al Dios que dio su vida por usted. Así que le pregunto, ¿cómo va a responder en esta noche? ¿Está alejado de Él? Si está alejado, Él ya hizo todo lo posible para que hoy mismo usted esté cerca de Él. Amén. Así que ¿dónde se encuentra? ¿Se burlará de Él o se acercará arrepintiéndose de sus pecados y entregando su vida a Él? Los invito, oremos. Padre, gracias te doy. Gracias te doy por tu favor y tu misericordia en nuestras vidas. Yo te pido en este momento, Señor, que tú veas adentro de nuestro corazón, veas la condición. Si algunos de nosotros hemos estado alejados de ti por nuestro pecado en esta noche, yo te pido que nuevamente, Señor, lleguemos a tus pies, Señor, Padre. Que recibamos tu gracia y tu misericordia. Si usted está aquí esta noche y ha caminado con Cristo por varios años, pero ha estado alejado por su pecado y quisiera acercarse de nuevo, ¿por qué ahí mismo en su asiento? ¿Por qué no le ora a Dios?
y dígale: Padre, me perdonas por favor por las decisiones que he tomado. Señor, te confieso mis pecados y regreso a ti. Ahí mismo donde está sentado, de repente usted está listo a responder al mensaje de Cristo. Y usted no lo conoce, pero esta noche quiere tomar esa decisión. Usted quiere entregarse a Cristo y lo sabe porque ya el Espíritu Santo le ha estado hablando toda esta semana. Y en este momento quiere darle su vida. Si esa persona es usted, ahí donde está y quieres entregar tu vida a Cristo, ¿por qué no oras ahí donde estás en tu asiento y le dices: Señor, te doy mi vida? Perdóname por tus pecados. Me entrego a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.